más que decir feliz Día de la Mujer, hoy hay que tomarle un poco más de reflexión que los demás días. Bueno, efectivamente, ¿no? El 8 de marzo es un día de lucha, es un día en el que se conmemora las luchas históricas de siglos, ya podríamos decir, por los derechos de las mujeres, y también es una fecha emblemática en donde se exige al Estado que cumpla con su obligación de implementar políticas públicas para romper o erradicar la discriminación que sufrimos las mujeres, producto de una sociedad profundamente patriarcal y machista como la que tenemos, ¿no? Lamentablemente, en el actual contexto político, no, de crisis social y política, los temas de la agenda de los derechos de las mujeres han sido bastante relegados. Ahora, pese a que hoy en día son más las mujeres que asumen altos cargos, funciones, como por ejemplo tenemos la primera presidenta mujer, sin embargo no hay acciones inmediatas ni acciones efectivas. Bueno, nosotras en realidad como feministas lamentamos que la primera presidenta mujer de este país sea una persona que ha iniciado su mandato violentando derechos humanos fundamentales y que permita que dentro de su cartera estén, digamos, se justifique la violencia. Ella misma está violentando no solo a hombres, a mujeres, a los manifestantes. Nosotras particularmente hemos rechazado ya actualmente el gobierno de la señora Boluarte, que además se ha dedicado no solamente a negar la grave crisis política que tenemos, sino a intentar justificar los reclamos de la ciudadanía en el machismo. Acá no tiene nada que ver el machismo, ella tiene que hacerse responsable de las matanzas, de las masacres, de la represión brutal que ha habido en el marco de las protestas, y lamentar también que su ministra de la Mujer y su ministro de Educación condenen a las madres que van a las manifestaciones en vez de condenar el accionar de parte de la policía cuando han reprimido a mujeres que se han manifestado usando gases lacrimógenos, habiendo con ellas niños y niñas, ¿no? Por eso, nosotras de ninguna manera podríamos saludar, digamos, esta primera presidenta del Perú, más bien lamentar que la primera mujer presidenta de nuestro país no tenga la vocación del respeto por la igualdad y los derechos humanos. Y justamente de ese tema te iba a hablar. El ministro de Educación es uno de los personajes de la cartera política quien está bastante cuestionado, ¿no? Sobre todo por las últimas declaraciones que ha tenido y la comparación que ha hecho sobre una señora con los animales. O sea, esto es algo tan bruto, por así decirlo, tan lamentable también. Sí, profundamente lamentable. Creo que hay que rechazarlo tajantemente y mostrarle indignación. Eh, Creo que no hay ningún gesto político de parte del Ejecutivo para realmente solucionar la crisis y no agravarla. Y la agrava también cuando violenta a las mujeres, cuando las culpa de las agresiones que están cometiendo las mismas autoridades siguiendo instrucciones de parte de sus superiores. Creo que no solamente se han replicado estereotipos de género que vuelven a culpar a las mujeres de todo básicamente, sino que se le niega a las mujeres su derecho a la protesta, porque las mujeres, igual que cualquier otra ciudadana, las mujeres madres tienen derecho a protestar y a manifestarse en las calles, y lo que tienen que hacer las autoridades es no reprimir, de hacer uso proporcional de la fuerza, y lo que hemos visto es como una mujer andina está con los brazos abiertos, sin ningún arma, sin ningún elemento que pueda causar daño, y está con su hijo a las espaldas y de igual manera la gasean, ¿no? Entonces, esto creo que es una evidencia de que estamos en un escenario de prácticas autoritarias que se tienen que rechazar, y hoy, 8 de marzo, nosotras también rechazamos un gobierno que no nos da las garantías democráticas en donde se pueda construir realmente igualdad. Nosotras creemos que una democracia se construye, ¿no?, en respetando los derechos humanos y, por supuesto, promoviendo
la igualdad de género, que también es un valor fundamental, que viene siendo medrado no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Congreso en los últimos tiempos. Ahora, lamentablemente, cambiando un poquito del tema, también enfocado al lado de la mujer, el feminicidio no se detiene. O sea, es decir, cada día una mujer fallece a manos de un hombre, lamentablemente. Es una cifra existente que va en aumento, que no hay ningún tipo de acción. Bueno, en realidad en el 2022 se han registrado 137 denuncias de feminicidio y más de 223 tentativas de feminicidio, lo que daría efectivamente que prácticamente una mujer diariamente es víctima de la violencia feminicida, ¿no? Y lamentablemente estas cifras no han disminuido, vienen en aumento y aumentan conforme aumenta también la oposición o la resistencia a los derechos de las mujeres, a lo que no contribuyen las autoridades que mantienen discursos misóginos, que mantienen discursos que intentan devolver a las mujeres al ámbito de lo privado, al hogar, que le niegan su derecho a estar en las calles. Esta es una situación lamentable, preocupante y que tiene que atenderse. Es mucho más preocupante que el 9 de cada 10 mujeres que fueron asesinadas brutalmente en el 2022 conocía a su asesino. En nuestro país, uno de los grandes problemas es el feminicidio íntimo, que es el feminicidio ejercido por tu pareja, expareja o una persona de tu entorno familiar, ¿no? Entonces, frente a esto se tienen que tomar acciones de prevención, ¿no? De la sanción, pero por supuesto la prevención. Una parte es la sanción, otra parte es la atención, mejorar la atención. Hay miles de mujeres que claman por justicia, hay miles de mujeres que ya no confían en el Estado porque les dan una atención pésima, ¿no? Y esto se está agravando en el actual contexto de crisis, en donde se está despriorizando y minimizando la importancia de la lucha por una vida libre de violencia, por una vida sin discriminación, y esto tiene que ser denunciado. Tenemos una crisis social política grandísima y sin precedentes en las últimas 2 décadas, pero esta crisis tiene que tener una salida política y esa salida política tiene que venir de parte de las autoridades que tienen que darse cuenta que con la permanencia de esta crisis está sufriendo toda la ciudadanía y los derechos de todas las personas, incluyendo los derechos de las mujeres que han sido despriorizados en este contexto.